I found a geode in the dirt one day. Hidden crystals so far and away. Bajo la Superficie Podcast nace para conectar con exploradores, científicos y profesionales que están dejando su huella en los Andes. Aquí descubrirás sus historias, aprendizajes y aventuras, mientras exploramos juntos el mundo que nos rodea. Yo soy Nati. Y yo soy Joa, y nosotras somos Andesigns. Hola a todos y todas, bienvenidos al primer capítulo de Bajo la Superficie Podcast. Mi nombre es Natalie. Y yo soy Joana y hoy vamos a conversar sobre montañas y geología. Hay algo mágico en crecer rodeados de montañas. Todos quienes vivimos y crecimos en medio de los Andes nos vemos irremediablemente atraídos a descubrirlas y explorarlas. Hace unos años, cuando estábamos comenzando nuestra carrera en geología, estábamos llenos de dudas. Nos preguntábamos constantemente si habíamos tomado la decisión correcta. Sin embargo, todo cambió durante nuestra primera salida de campo en 2018 a los páramos de Papayacte en Ecuador. Ahí aprendimos que detrás de cada paisaje impresionante hay historias, procesos y ciencia que nos conecta con el pasado de nuestro planeta. Esta salida fue guiada por el profesor Bernardo Beate, quien nos acompaña el día de hoy. Bernardo Beate es una figura clave en la geología del Ecuador y un mentor para muchas generaciones. Más allá de su trabajo académico y de campo, el profesor Bernardo Beate es un explorador innato, un amante de las montañas y una fuente de inspiración para todos quienes hemos tenido el privilegio de compartir con él. Vamos a conocer su historia, sus aventuras y las lecciones que ha aprendido a lo largo de más de 35 años dedicados a la ciencia, la geología y las montañas. Bienvenidos. Muchas gracias, profe Beate, por aceptar esta invitación. Es para nosotros un gran placer contar con su presencia. Y para comenzar, quisiéramos iniciar con esta pregunta para usted. ¿Quién es Bernardo Beate? Ajá, ¿quién es Bernardo Beate? Sí, ese soy yo. Ah, Bueno, ¿Qué? Bernardo Beate nació en Quito, en Ecuador, en 1949, de padre alemán. Mi mamá era también descendiente de alemanes, pero ella ya había nacido en Quito, es decir, yo nací aquí en Quito, pasé mi niñez aquí y también pasé mi niñez en haciendas, ¿sí? Porque papá administraba haciendas, entonces pasábamos nosotros ahí también y eso era chévere porque fue una niñez muy, muy linda, ¿sí? Muy chévere. Aprendí las cosas importantes de la vida en esa etapa y bueno, después ya vino el colegio y lo hice en Quito, aquí en el colegio alemán y después pasé a la Politécnica. Entonces me inscribí en la Politécnica y todavía no había geología en ese tiempo y había que pasar primero el prepo, que era una barrera bien difícil. Sin embargo, logré pasar el prepo y ahí se abrió geología. Yo iba por química, sí, pero bueno, ya se abrió geología y me fui por geología. Entonces, sí, me gradué en la Politécnica como ingeniero geólogo y bueno, después de ya graduado, entonces trabajé para INESEL en el proyecto geotérmico y en el 81 fui enviado a Nueva Zelanda a hacer un curso era un diplomado en geotermia, sí, auspiciado por las Naciones Unidas, la UNDP. Y bien, sí, fue realmente un curso fabuloso, muy importante, cambió mi vida para siempre en realidad. Eh, yo regresé de ese curso directo a INESEL, tenía trabajo y estábamos encargados de la exploración geotérmica, así que dedicamos todo el tiempo a la investigación y a la exploración geotérmica en INESEL. INESEL nos dio todas las facilidades para ir al campo, nos dio los instrumentos y hicimos un avance muy grande porque nos dedicamos a mapear los volcanes, sí, claro, para ver la importancia o digamos la importancia en la exploración geotérmica, ¿no? Buscábamos anomalías de calor que puedan servir para
albergar proyectos geotérmicos, entonces, sistemas geotérmicos. Entonces, en eso nos entretuvimos ahí, más o menos. Yo estuve 17 años en INESEL en ese proyecto y desarrollamos varios proyectos, ¿no? Por ejemplo, el más importante fue el de Tufiño Chiles, que estudiamos al volcán Chiles y el sistema geotérmico con la misión italiana y con la ayuda de OLADE también. Y dejamos planteado un modelo geotérmico. Eso fue fines de los años 80 y no prosperó más el proyecto y en 93, en el año 93, el INESEL cerró el proyecto geotérmico porque la geotermia ya no podía competir con los bajos precios del petróleo en generación eléctrica. Así que yo salí de INESEL y comencé mi vida de consultor, ¿sí? En exploración geotérmica y minera, por un lado, y por otro lado, yo entré a dar clases en la Politécnica como profesor a tiempo parcial, más o menos, creo que fue el año 82, sí. Hasta el año 2020 yo fui profesor a tiempo parcial en la Facultad de Geología, en el Departamento de Geología de la Politécnica, y eso siempre fue una actividad que la mantuve constante, ¿sí? No era a tiempo completo, es cierto, porque a tiempo completo estaba en INESEL, pero en INESEL me permitían dar clases en las mañanas en la Politécnica, entonces yo iba a lo que me gustaba un montón, que era dar clases. Entonces, di clases corrido, ¿sí? Todos esos años, en realidad se acumularon casi 40 años, o más de 40 años de dar clases, y al final, cuando ya me jubilaron en 2020, entonces yo ya tenía más de 40 años de dar clases, que ha sido una de las actividades que más me ha gustado. No había, el sueldo no era mucho, pero era chévere dar clases. A mí me gusta dar clases, entonces me gusta comunicar, me gusta enseñar, me gusta guiar. Entonces, siempre fue muy chévere trabajar con estudiantes y sobre todo en las tesis también y en las salidas de campo donde realmente está la geología, ¿no? Para aprender. Entonces, sí, yo ahora, digamos, sigo trabajando como consultor en la industria geotérmica y también en la industria minera como en la exploración minera, sí, para ubicar los yacimientos, tanto geotérmicos como de minerales. Sí, Qué más o interesante. menos eso ha sido el trayecto y paralelo a eso, desde el comienzo, desde Guagua, hice andinismo también, sí. ¿Nos Mi puede contar primera, un poco mi- sobre esas primeras experiencias? ¿Cómo fue ese acercamiento a las montañas? ¿Qué influyó en sí, tal vez su familia o el vivir en Ecuador? ¿Qué fue lo que le acercó en sí a las montañas y al andinismo? una cosa que digamos fue clave es que yo pasé parte de mi niñez en el campo, ¿sí? Y lo que siempre me fascinaba saber era qué hay debajo de los montes. O sea, los montes no es una cosa ahí nomás. O sea, debe haber ahí algo debajo de los montes. Entonces, mi primera expedición la hice más o menos cuando tenía 5 años. Vivíamos ahí en la Rocafuerte y había una pendiente larga nomás hacia el Placer y había chilcas y todo eso. Y yo me armé una mochila así y puse algo de comida, algo de tomar y le fui llevando al Pepe. El Pepe era mi muñeco de trapo que me había hecho mi mamá. Sí, entonces subimos y de ahí arriba ya se podía ver muy bien todo
y todo el Quito, y también era muy cerca del panóptico, ¿no? Se veía parte, la construcción en especial que es el panóptico, ¿no? Que es como una estrella. Y al fondo se veía la cordillera, se veía el Antisana. Y yo era sentado ahí, entonces, para mí mismo, sentado, conversando conmigo mismo, observando la naturaleza, y dije, sí, está interesante, lo que hay que hacer es salir y ver. Bueno, y de ahí, ya, claro, vino la escuela, el colegio, vino la universidad. Y cuando yo entré en la universidad, en prepo, sí, yo entré también al curso al club de andinismo de la Politécnica. Bueno, sí, estaba en prepo, ¿no? O sea, ya salido del colegio. En el colegio hice algunas escaramuzas también. Y durante mi vida me dediqué al inicio, era, pasaba mucho explorando quebradas y también en cacerías y cosas, que es bastante interesante porque uno está en contacto con la naturaleza, ¿no? Y expediciones de pesca y eso, que le da a uno, uno se acerca mucho a la naturaleza. Pero siempre tenía yo la pregunta de qué hay debajo de los montes, ¿no? ¿Qué pasa ahí abajo? O sea, debe ser eso muy interesante. Entonces, entrando en la Politécnica, ahí todo metido en la física, el álgebra y esas cosas. Entonces yo entré al club de andinismo y era muy activo el club de andinismo y bueno, ya comencé a participar en las expediciones que ya eran cosas serias para ir a las cumbres y todo, ¿no? Entonces, ¿Y cuáles fueron sus primeras ascensiones? bueno, la primera ascensión de importancia realmente, después de la expedición esa en la casa de la Rocafuerte, fue fue el Chimborazo. Sí, me llevaron de novato al Chimborazo. Entonces, bueno, yo como era novato, entonces me encargaron de preparar la expedición, que era adelantarme un día y ahí tenía que arreglar los caballos y todo eso para cuando venga todo el resto del grupo llegar arriba al refugio. Entonces, en todo eso, yo casi no tenía equipo, todo era básicamente prestado, ¿sí? Lo único que tenía es un par de botas que mandé a hacer en la calle Cuenca, unas botas de andinismo, sí, que las tengo hasta ahora y funcionan hasta ahora. Fueron hechas por un maestro zapatero en la calle Cuenca, ¿sí? Y con esas subí a todos los cerros. Entonces, es lo único que tenía mío, ¿sí? Porque el resto era todo prestado, los grampones, la piqueta, tenía unos lentes de soldador, ¿sí? Bueno, todo eso ya estaba listo, ¿sí? Entonces, por ahí alguien me prestó una buena chompa y ya la cosa estaba lista. Entonces, me fui y de tanto, no sé, se fue mucho tiempo en empacar y preparar todo y llegué ya a Pogios ahí al pie del Chimborazo y casi no dormí porque el viaje fue de noche y al otro día hasta preparar todo y cuando llegaron los amigos ya casi era de noche también, entonces no había dormido 2 noches porque llegamos al refugio y tuvimos que salir a la 1 de la mañana ya a la cumbre. Bueno, ya vamos a la cumbre, entonces fuimos a la cumbre, llegamos a la cumbre, o sea, fue mi primera montaña de nieve y hielo, sí, y llegué a la cumbre, sí. Así que claro, era, era un lindo día y se veía inclusive partes de la costa también, sí, todo despejado, lindísimo. Ya tocó la bajada y bajamos, la nieve estaba hecho como sopa, ¿no? Con peligro de avalanchas y todo, pues no pasó nada. Ya en el refugio, todo mojado ahí, ya empacamos y bajamos, ya era casi la penumbra de se acababa el día, ¿sí? Entonces a mí me encargaron de cargar un cable, uno de los cables, y que puse encima de mi mochila y seguí. Íbamos al último con un amigo, uno de los compañeros. Entonces bajamos y de ahí me doy cuenta que se había caído el cable. No le había amarrado bien a la mochila. Así que A nada, regresar.
regreso, el amigo dijo que él se adelanta así despacito. Le dije, ya, claro, bueno, ahí nos vemos. Regresé, encontré el cable, le amarré bien a la mochila y comencé a bajar solo, solito ahí en toda esa inmensidad del Arenal, ¿no? Bajaba y ya estaba bien cansado, ya estaba realmente cansado y ya comenzaba a ver visiones. O sea, vi, por ejemplo, ahí una, no sé, era algo así como una casa de hacienda con una huerta ahí donde salía humitos y dije, ay, hay morocho caliente, sí, voy para allá. Y conforme me acercaba a eso, no sé, me salieron a morder unos perros. Así que con la piqueta me defendí de los perros, pero los perros se esfumaban a unos 2 metros, se esfumaban los perros. Y yo seguía avanzando, sí, y a la final llegué a una piedra grande y no había ninguna hacienda ni nada. Estaba, estaba ya con visiones, estaba agarrado a la puna, sí, y ahí solito. Bueno, ya, chévere, vamos, sigue bajando. El sentido común, sentido de conservación, me decía que siga bajando, ¿no? Así que seguí bajando y por ahí había unas manchas negras, ¿no? Ya era casi oscuro. Entonces les evitaba y eran unas como manchas de chuquiraguas, ¿no? Yo seguía bajando y allá veo otra mancha negra y dijo, no, yo me cruzo nomás. Y entro en la mancha negra y me caigo unos 3 metros, sí, sobre un montón de arena, no tenía piedras por suerte, sí, y había sido el inicio de una quebrada. Entonces dije, no, estoy haciendo tonteras. Ese rato cogí la piqueta, hice una especie de cueva ahí en la ceniza volcánica y me preparé para dormir ahí. Hizo un vivac. Sí, hice un bivac, entonces mi sleeping era una cobija de esas de lana, marca Tigre, tenía los tigres a los lados, pero era con bastantes huecos, que era mi sleeping, ahí me envolvía y también tenía un poncho de aguas, sí, entonces o sea, yo me envolví en la cobija, saqué las botas, puse la mochila, puse los pies en la mochila, sí, tapé todito con el poncho de aguas, me metí en esa media cueva que hice. Bajé la gorra y en los próximos 3 segundos estaba dormido. Bueno, los compañeros, uno salió a buscarme, los otros se fueron ya a Quito. El que salió a buscarme no me encontró porque cayó una nevada y se borraron las huellas. Entonces no me encontraron. Como en ese tiempo no roncaba, no me encontraron. Pasaron bien cerca de mí. Yo estaba cubierto de nieve, no me vieron. Y se regresaron para buscarme al siguiente día. En Pero yo ese estaba bien tiempo, dormido ahí en mi cueva. en ese tiempo existían grupos de rescate o en sí cómo se organizaban cuando pasaban este tipo de situaciones. Sí, teníamos en el club, el club estaba organizado el CUSA se llama, que era el rescate andino, y éramos 7 clubes a cargo de eso. Entonces, cada mes se sorteaba un club o cogía un club no sé, la cuidada, ¿no? Y si había un rescate, había que salir al rescate. Entonces, no salíamos a la montaña, sino que nos quedábamos esperando hasta si es que pasa algo, ¿no? Ese era el CUSA, el famoso CUSA. Ok. Sí, nos tocó algunas. Cada vez que tocaba el club de la poli, había problemas. Entonces, participamos en algunos rescates, bien serios, sí. ¿Y cuánto tiempo le tomó para que le encontraran a usted en esa primera ascensión? Nada, yo ahí dormí como oso, sí. Hasta el otro día yo me desperté ya con la luz del día
Y cuando abrí los ojos, yo estaba bajo más o menos un metro de nieve o algo así. Entonces, ya sacudí todito eso y dije, va, tengo que volar abajo de los amigos. Así que cogí todas mis cosas y bajé corriendo hasta Poggio. Entonces, los que me buscaban ya habían pasado, ¿sí? Buscándome, ¿sí? Pero no había huellas todavía. Pero yo no les vi. Yo bajé corriendo, ellos vieron mis huellas y ya bajaron. Entonces no hubo, el rescate, digamos, salió con buenas noticias, ¿sí? Me encontraron abajo lavándome la cara ahí de toda la arena que se había metido en la cueva esa, en las orejas y en todas partes. Y yo estaba quemado la cara y era pura ampolla todito, ¿no? Y ahí estaba metida la arena también. Entonces, lo que no estaba quemado era donde estaban los lentes. Entonces ahí, claro, ya llegaron los amigos, todo, ya, todo muy bien, y ya regresamos a Quito. Y en los próximos días se peló la cara y todo. Y en el bus se hacía en un lado porque creían que tenía lepra. Todo el mundo se retiraba. Sí, me quemé hasta dentro de la nariz, dentro de las orejas, aquí abajo en la papilla, todo eso. Quedó bien quemado. Pero sí, ya todo eso hemos sobrevivido y lo importante es llegar vivo a la casa y eso es, digamos, uno de los fines del montañismo, ¿no? De subir a las montañas. No, de eso de regresar con los pies por delante, eso no era bueno. Profe, y de todas estas experiencias que ha tenido con el andinismo, ¿qué enseñanzas le han dejado en sí para la vida? ¿Y qué enseñanzas de la montaña se podría aplicar a la vida? Bueno, yo creo que lo más importante es amar a la vida, ¿no? Uno es realmente un milagro de la existencia, o sea, que existamos es algo milagroso, o sea, somos como absolutamente únicos en el universo, ¿sí? No hay otro igual a uno. El hecho que estemos, que hayamos llegado a este mundo, que estemos con vida y que podamos vivir la vida a plenitud, eso es lo más importante. O sea, la vida hay que vivirle a full. Ahí menciono siempre la edad de la inmortalidad, ¿no? Que es más o menos esa edad entre los 17 y los 27, cuando uno hace cualquier cantidad de estupideces, pero realmente estupideces, y si estamos vivos es por milagro. Entonces, algunos sí se han muerto, sí, es cierto. Les ha agarrado no sé, ellos no pasaron la edad de la inmortalidad, pero sí, ahora tenemos ya 75 años, ya podemos recordarnos de eso y justamente eso de donde más se aprende es cometiendo errores. Importante es, digamos, tomar en cuenta esos errores. Eh, Muchas cosas no hacemos por miedo, otras cosas hacemos cometiendo un montón de idioteces, a veces corriendo un montón de riesgos y vainas, ¿sí? Pero pasamos por eso y eso es la experiencia de la vida, pero amen la vida, o sea, es lo más importante que tienen, es lo único que tienen que es realmente suyo. Eso hay que amar y hay que vivir la vida a full. Claro que sí, muy interesante, profe, fíjate lo que nos acaba de comentar. Y también un poco recapitulando, se nos dice que cuando, como en su infancia, convivió en haciendas, con sus papás, en el campo, eso podría decir y que le interesó siempre descubrir qué hay detrás o qué hay bajo la superficie, podríamos indicar que ese fue su sentimiento o la decisión o la idea de que por lo cual usted estudió geología o existe algo más. A ver, era una cosa interesante, era que había una vertiente por ahí, sí, y el agua salía del cerro, o sea, de la pared, y dije, no, pues, o sea, es algo
¿Cómo es esa cosa ahí abajo? ¿No? O sea, ¿Cómo pasa? ¿qué pasa ahí? Exacto. Otra cosa era ya como con los volcanes, ¿no? O sea, como no sé, se veía las corrientes de lava, se veía las bombas y todito eso por ahí. ¿Qué pasa ahí? O sea, sale eso del volcán, ok, pero es que debajo del volcán debe haber algo donde no sé, la roca está bien caliente y muy explosiva y cosas, y justo sale por el cráter, que es donde vemos, pero ¿qué pasa abajo? ¿Sí? Entonces, digamos, esa curiosidad y esa necesidad me llevó no sé, a interesarme más en resolver esos problemas. Entonces, dije, sí, o sea, estudiando geología, esto es un buen chance de aplicar las matemáticas, de aplicar la química, ¿no? Y todo lo que aprendimos en el colegio debe ser interesante aplicarlo a esto. Y claro, hay que aprender las cosas necesarias. Entonces, eso me llevó a la poli y eso me llevó digamos, a los volcanes, ¿no? Que en realidad son mi primer amor. Entonces, sí, después fui a parar en la geotermia. También fui a parar en la evaluación del riesgo volcánico, que tiene que ver con volcanes, ¿no? Totalmente. Y sí, me hice bien amigo de los volcanes. O sea, son como parte mía. Sea, les conozco ahora más, he estudiado los volcanes, a cada uno básicamente, y ya sé más o menos qué tamaño tienen, qué extensión tienen, qué edad tienen, que también es importante, sí, y qué son los productos que han salido del volcán, cómo cada volcán ha evolucionado. Entonces, ya son como, no sé, a veces como compañeros, ¿no? Converso con ellos, me cuentan historias. Sí, algunos están bien dormidos, otros están activos, otros funcionan mejor, pero sí, la cosa fue por ahí. Es mi curiosidad de saber qué había debajo de los volcanes. Y claro, ya en estudiando geología, ya todo eso se hizo mucho más amplio porque entramos en la tectónica de placas que comenzaba ese año. Sí, fue toda esa revolución de la tectónica de placas. Entonces fue muy interesante porque era ver el mundo con no sé, otros ojos, ¿no? Profe, en esos años, ¿cómo era estudiar geología en la poli? ¿Cómo eran los profesores, las salidas de campo? ¿Cuántos años duraba la carrera? ¿Cómo fue su experiencia? Bueno, digamos, tenía profesores muy dedicados a enseñarnos, ¿no? Y también con mucha experiencia. Estaba el doctor Feininger. Él era un petrólogo metamórfico, ¿ya? Pero también un geólogo general muy bueno y también era bueno en el campo, ¿no? Él organizó la facultad y yo comencé con eso, ¿no? O sea, yo tuve la suerte de participar en el inicio de la facultad y armar el museo y salir al campo y como tenía la experiencia del andinismo, entonces yo era bueno en el campo, sí, o sea, me movía muy bien en el campo, nunca me pasó nada grave, sí. O sea, no me morí, pero sí, o sea, era como que eso satisfacía mi curiosidad. O sea, yo tenía preguntas, todo el tiempo tenía preguntas y se fueron contestando las preguntas con el tiempo, ¿no? Y una de digamos, las clases eran interesantes, me gustaban, ¿sí? Había el chance de hacer preguntas, lo cual era bueno. Y además, las salidas al campo eran como importantes. O sea, yo hice 2 giras al Ecuador, estando
estando en los primeros años, ¿sí? Que fue importante porque armar todito eso era, o sea, armar primero todo el trayecto, ¿no? Donde tenía que ir una persona antes, unos días antes y preparar todos los sitios, que era básicamente las escuelas, ¿no? Donde dormíamos y había inclusive había una ayuda para los estudiantes y eso nos gastábamos en comida, ¿no? O sea, era todo el fondo iba al grupo, entonces todo estaba arreglado, entonces ya no había problemas ni de alojamiento ni de comida, ¿sí? Y ni de transporte. Entonces teníamos todo para toda la energía para poner en los afloramientos y en las explicaciones de los profesores, ¿no? Sí, ahí también estaba el doctor Hall, que llegó un poco después, ¿sí? Yo hice la tesis con él y terminamos siendo grandes amigos y colegas en las consultorías y todo eso, sí. Hicimos un montón de trabajos. Entonces, los años primeros ahí en la poli, una de las preocupaciones principales era pasar el prepo y pasar, digamos, llegar a la facultad, ¿sí? Porque había que pasar también el primer curso, que era otro filtro más, y cosas bien serias. Pero bueno, logramos todito eso y ya en la facultad mismo ya me sentí mucho más aliviado porque podía dedicarme a lo que me interesaba. Entonces, claro, el observar las piedras con la lupa, sí, era fascinante porque ahí estaban muchas de las respuestas a mis preguntas. Y ya poner en orden las rocas, poner en orden los minerales y entender la cosa en el marco de la tectónica de placas, sí, fue muy chévere porque pude armar un edificio para mi conocimiento, ¿no? Que me ayudó mucho en mi vida profesional y me ayudó mucho en mis clases también, después, porque fue el andamiaje para... Me parece muy interesante cómo, a pesar de las generaciones, tuvimos una experiencia similar con lo que es el prepo, con los primeros semestres, y de igual forma en la carrera. Para nosotras creo que fue un momento muy revelador y muy inspirador nuestra primera salida de campo, las primeras veces que empezamos a salir de campo, que también nos motivó a seguir estudiando. Entonces, creo que yo tiene más preguntas. Ah, sí, era justamente lo que había el profe Beate comentado al inicio, que bueno, una de la inspiración más grande al estudiar geología fue justamente esto de los volcanes, de qué pasa bajo la superficie, de cómo es el proceso de formación, pero también nos comentó acerca de su experiencia, ¿no? Entonces quisiera saber cómo fue su incursión en la parte, porque sé que trabajaba en Minicel, pero cómo fue su incursión hacia la minería, porque sé que también es consultor en esta industria. Sí, lo que fue importante para mí y cambió mi vida, sí, fue el curso de Nueva Zelanda. Era un curso era de geotermia, sí, era la tecnología geotérmica. Entonces yo fui allá como geólogo, hice los cursos de geoquímica y de geofísica y de ingeniería, sí. Entonces fue mucho metido ahí mismo, pero me dio a mí digamos, la visión entera de todo el asunto, ¿sí? Ahora, los volcanes en sí, entender los volcanes implica estudiar los volcanes, implica ponerlos en el tiempo, en el espacio, y ahí pasan cosas, ¿sí? Los sistemas geotérmicos son fluidos calientes en movimiento que pueden llegar a acumularse en un reservorio, sí, y ese sería el reservorio geotérmico. Pero esos procesos al mismo tiempo están generando yacimientos minerales. Los depósitos hidrotermales, ¿no? Los epitermales, por ejemplo, son sistemas geotérmicos. Entonces, la cosa va básicamente junta. Igual es con la cuestión de pórfidos, por ejemplo, ¿ya? También son sistemas hidrotermales, los sulfuros masivos y todos esos. Entonces,
estaba dentro de la misma sopa todo, en el estudio de los volcanes y en los procesos que están asociados con los volcanes. Entonces, por eso fui, digamos, no me fue difícil una vez que se terminó la geotermia en el 93 de INESEL, pasarme a la exploración de yacimientos minerales, porque era lo mismo, era digamos, los vectores de la exploración, ¿sí? Es la alteración hidrotermal. Entonces, eso va junto para geotermia, para yacimientos minerales. Entender la alteración hidrotermal le permite entender el proceso de formación y la situación actual de un yacimiento, ¿no? O sea, ver dónde está usted parada respecto al yacimiento. Claro, eso sí es muy importante y como usted mismo le menciona, todo está en todo tiene una relación y tanto la parte geotérmica como la parte de exploración minera está relacionado más que todo por el mecanismo de formación de los diferentes depósitos, ¿no? Sobre todo. Entonces, para continuar, Inge Beato, quisiera conversar, más que todo, preguntarle, dentro de su amplia experiencia, ¿cuál fue el principal desafío que usted afrontó o el desafío que usted le marcó, el más importante en toda su carrera A ver, desafíos como geólogo? respecto como geólogo, Ujú. sí. Sí, el desafío fundamental digamos, entender la geología. Una vez que usted entiende la geología, usted puede, puede cumplir con hacer un informe y entregar un informe, porque si no entrega el informe, pues no le pagan. Entonces, el reto está en entender la geología y la geología hay que entenderla como un todo, o sea, desde la tectónica de placas, desde lo grande a lo pequeño, sí, hay que entender los procesos y hay que entender la situación actual del proyecto que está viendo, ¿no? Entonces, ha sido han sido retos muy grandes y obviamente me ha llevado a cometer un montón de errores, lo cual es bueno porque así es como uno más rápido y mejor aprende. Pero Sí, le escuchamos, sí le seguimos escuchando ahí. sí, pero no le escuché ahorita a Johanna. Ok, No, entonces los retos se dan en comprender la geología, ¿sí? Ahí uno tiene, digamos, al menos cree tener el cuadro general del asunto y así está usted, digamos, ya facultado para poner eso en un informe, ¿no? Entonces, retos, por ejemplo, son, le piden, no sé, loguear unos pozos, sí, y tiene unos 5 días para loguear unos 5 kilómetros y tiene que loguear los 5 kilómetros en los 5 días, todo el día parado, viendo rocas, sí, armando el modelo y después haciendo un informe donde se pone las observaciones, las conclusiones y sobre todo las recomendaciones. claro, eso Porque sí, sí. digamos, muchos yacimientos tienen que tener una viabilidad económica. Si no lo tienen, pues hay que decirlo que no valen, ¿sí? Para que, no sé, los dueños del yacimiento, pues sepan qué hacer, ¿sí? Una de las opciones es dejar la cosa si es que no vale, ¿no? Si es que sí vale, entonces, ¿por dónde avanzar? Pero hay que tener el reto es tener esa visión clara, ¿no?
Claro, y en algún, por ejemplo, un momento en específico, digamos, en este caso, digamos, Natalie y mi persona, un desafío creo que el que compartimos fue cuando luego ya de haber culminado sobre todo esta parte de la pandemia y tuvimos que realizar nuestras primeras pasantías, fue un reto para nosotros como geóloga haber tenido todos estos semestres de clases virtuales y de repente irnos a campamento y empezar a loguear, ¿no? Ver las muestras que veíamos solamente en fotos y mediante una pantalla, verlo ya en la vida real. Eso para nosotros ha sido un gran desafío, fue un gran desafío. Y así, de manera puntual, algún proyecto, Inge, el cual usted ha tenido que afrontar, no sé, tipo complicaciones en el tiempo, complicaciones en la parte, no sé, teórica, algo que nos quiera compartir. Bueno, sí, hay algunos ejemplos. Un error, por ejemplo, es que uno ve cosas y las interpreta y no necesariamente es esa interpretación la verdadera o la correcta, ¿sí? Y eso les lleva, digamos, a cometer más errores, hasta llega a un punto donde, ok, se da cuenta y toca corregir los errores. Entonces, por ejemplo, un error que cometí yo es a los inicios en el proyecto del domo, ¿sí? Que es un sulfuro masivo, pero también estaban metidos ahí unos intrusivos. Y era el inicio del proyecto donde digamos, no se veía mucho, ¿sí? Y lo poco que se veía, entonces, en una parte yo interpreté como una brecha, ¿no? Que era una brecha de diatrema, que parecía, pero en realidad la brecha de diatrema llevaba, digamos, más bien hacia un ambiente de pórfidos. Pero en el fondo yo me había equivocado en reconocer esa brecha, que no era una brecha de diatrema. Entonces, en realidad resultó ser, ya con perforaciones comprobamos que era en realidad un sulfuro masivo, ¿sí? Que es es un buen proyecto, es bien rico y todo, sí, pero digamos, mi concepción del proyecto, de mi modelo, sí, estaba errado al principio, ¿no? Por suerte ya se hizo perforaciones, ya se compuso la cosa y ya avanzó el proyecto, pero fue interesante. Yo me había equivocado del medio a la mitad, ¿no? Entonces, ahí aprendí mucho. He visitado muchas veces el proyecto, he visto muchas veces los testigos y todo, sí. Y claro, los afloramientos que yo tenía a disposición no indicaban mucho, pero sí tenían algunas indicaciones hacia sulfuros masivos, de lo cual yo no me di cuenta al principio, ¿no? Pero ahora ya le conozco bien al proyecto. Claro, Interesante, así Inge, como... por así cómo se va construyendo también los modelos y aprendiendo. Y justamente Sí. sobre esto tenía otra pregunta. Ahora, sobre cuál ha sido el momento más gratificante como geólogo. Después de toda su experiencia y después de todos los proyectos en los que ha participado, nos podría comentar un poco. Bueno, yo creo que puse mucho tiempo, mucho énfasis, mucha energía en la exploración geotérmica. Y yo creo que la culminación de eso ha sido la elaboración de modelos conceptuales de, de varios proyectos que ahora entendemos mucho mejor que al principio. Entonces, el reto fue poner toda esa información en modelos conceptuales. Un modelo conceptual quiere decir que, ok, ya sabemos desde información de superficie y del análisis de todo eso, ya poner un modelo conceptual en tres dimensiones, es decir, interpretar lo que hay abajo, ya que era lo que yo quería hacer desde Guagua. Quería saber qué hay debajo. Entonces, con esos modelos conceptuales ahora, que digamos, les uní todo
en el plan geotérmico que presenté en el 2010, donde presenté 11 proyectos, de los cuales 5 ya fueron puestos a punto de perforación. Eso, digamos, tal vez es una culminación de todos los trabajos que hicimos antes y bueno, ya el primer proyecto ya se perforó y se comprobó el modelo y ya es un proyecto viable que es Chachimbiro, ¿sí? Que todo el concepto lo hicimos en los años 80 en Inesel, pero ha seguido el asunto y después de que se acabó la geotermia en Inesel, he seguido con eso y hemos culminado con hacer un modelo conceptual que ahora es ya un objetivo, digamos, industrial para la industria geotérmica, ¿no? Ya están dando, el gobierno ha dado el aval y el proyecto geotérmico Chachimbiro saldrá adelante. Ya se ha hecho un pozo de 2.000 metros ahí, comprobándose el modelo, comprobándose una temperatura comercial de 235 grados centígrados. Entonces, eso es como que tenía razón, ¿sí? Las cosas se comprueban con perforaciones y ahí en Chachimbiro hemos comprobado eso. Entonces, hay varios proyectos más, obviamente, que están listos para ser perforados y comprobados, pero estoy bastante contento. Yo creo que eso fue uno de los retos más grandes, sí. Otro reto que siempre ha sido el comprender mejor a los volcanes, ¿no? Estudiando los volcanes, viendo qué tan peligrosos son, ¿sí? Y por otro lado, también en la industria de la exploración minera, el achuntarle a algunos proyectos que ahora ya son minas, ¿no? Por ejemplo, bueno, ahorita está el de Loma Larga, por ejemplo, que ya se ha comprobado que es un buen yacimiento, ¿no? Que estuve ahí involucrado en las fases iniciales de la exploración y así también en otros proyectos, ¿eh? Que es cuestión de, bueno, de entender la geología por un lado y por otro lado ponerlo en modelos conceptuales que sean factibles y congruentes y sean objetivos de exploración a futuro. Claro, Eso eso sí sería es más o menos importante. los retos. Claro, eso es muy importante, como sí usted mismo le comenta. Creo que en esta el rol de geólogo es buscar justamente esto de la información que nos avala como sustento para cualquier proyecto, ya sea en su caso en la parte geotérmica o en la parte de la minería, ¿no? Y eso es buscar las evidencias y demostrar que estamos en lo correcto y plasmarlo mediante un modelo y mediante los aciertos y errores uno se aprende y se adquiere la experiencia necesaria para seguir creciendo tanto en la industria, ¿no? Y es muy importante lo que usted nos indica. Y en este momento, ¿qué mensaje usted le daría tomando en cuenta toda su experiencia? ¿Cómo fueron las decisiones que le llevaron hasta llegar al día de hoy aquí? ¿Qué consejo le daría a su yo de 20 años, que estaba sentado en la universidad, en las aulas de la Escuela Politécnica, estudiando geología? Bueno, ese man sí era estudioso, sí, fue bastante dedicado, sí. Aunque yo tenía que estudiar y trabajar también, entonces mucho tiempo no tenía, pero sí le di con ganas al asunto y yo creo que el man ese de los 20 años hizo lo que tenía que hacer, ¿sí? Siguió sus sueños, ¿sí? Que tal vez ahora están cumplidos, varios se han cumplido, otros falta cumplir, pero ese man de los 20 años estaba sentado ahí en la poli y claro, a veces decía, ¿para qué sirve todo eso que estoy viendo? Tal vez me sirva, tal vez no, porque todavía no estaba metido en geología, ¿no? Era un año más tarde, entonces, sí, yo creo que el man de los 20 años estaba preparado para eso, tenía sus sueños y tenía que pasar ese proceso del aprendizaje, ¿no? Para tener las herramientas para ir hacia el futuro en la profesión. Claro. Pero yo creo que él estaba bastante motivado y bastante
entusiasta también, y todo combinado con el andinismo, que fue súper clave, porque a veces había exámenes los lunes, ¿sí? Unos exámenes de matemáticas, y yo descubrí que lo mejor era irse a la montaña el viernes, ahí quedaban los libros, todo quedaba botado, yo me iba a la montaña, subía, a veces sí, a veces no a las cumbres, sí, a veces no se llega a la cumbre, hay problemas, pues hay que regresar, pero otras veces sí se llegaba a la... Pero uno está metido a full en lo que es el andinismo, ¿no? Y como soy geólogo, entonces también voy viendo la geología, ¿sí? Pero también voy viendo los procesos que pasan, o sea, estoy conectado bastante con la naturaleza, ¿no? Entonces, eso me daba fuerzas para ir a enfrentarme el lunes ahí al examen que había que pasar, Claro, y me Llegó imagino que con motivado el... y despejado. ¿perdón? Después de ir a la montaña llega uno motivado y despejado. Sí, totalmente despejado y más seguro de sí mismo, con la autoestima más alta y esa parte funciona bastante bien. Yo manejé bastante bien el estudio de esa manera. Claro, y me imagino que con el pasar de los años y también ya de los semestres, la montaña se convirtió como en su laboratorio la práctica y en las aulas la teoría. Iba todo compaginado. Sí, fue muy chévere Ujú. porque, o sea, el andinismo me llevó a conocer gente, a tener amigos que los tengo hasta ahora, ¿no? A subir a todas las montañas, a conocer físicamente los volcanes y otras montañas también, sí. Pero eso me ha servido también como andamiaje, como base, uno para la profesión y dos para dar clases, porque yo podía contarles mi experiencia, ¿no? Que fue abundante y era bien chévere poderles contar un montón de cosas a los estudiantes, ¿no? Entonces, sí, ese man a los 20 años estaba bien motivado, sí. Bueno, profe Beate, muchas gracias por todo lo que nos acaba de contar, de sus experiencias, de los principales desafíos, de sus principales aciertos y sobre todo contarnos un poco más acerca de su infancia y de cómo fue paso a paso esta incursión en la geología y también de su experiencia que lo ha llevado hasta el día de hoy, ¿no? Ha sido para nosotros un verdadero honor contar con su presencia. Gracias por compartir su inspiradora historia y visión de vida con nosotros. Esperamos poder colaborar a futuros proyectos con usted. Sí, tal vez una cosa final más, sí. Algo último, si hay tiempo, ¿no? Sí, Sí. sí, Claro, no. sí. Sí, una cosa más, o sea, respecto a esto de dar clases y aprender y enseñar y eso, yo creo que es importante resumir eso en lo siguiente. O sea, nosotros como profesores tenemos la responsabilidad de enseñar y se puede enseñar si usted tiene, digamos, el conocimiento y la experiencia suficiente. Debe ser junto, o sea, es, el profesor es como un guía, ¿ya? Pero la responsabilidad de aprender, eso lo tienen los estudiantes. Y uno siendo profesor es estudiante también porque está aprendiendo todo el tiempo, ¿ya? Pero los estudiantes, ¿ya? Deben tomarse en serio la responsabilidad o el entender que la responsabilidad de aprender es de ellos, ¿sí? Y el aprendizaje funciona con el siguiente mecanismo. O sea, está basado en tres patas, el aprendizaje. La una pata es la curiosidad. La segunda pata es la necesidad. Y la tercera pata es el descubrimiento. Y yo tuve profesores que me guiaron para eso, tanto aquí en la Politécnica, allá en Nueva Zelanda y en la vida en general. Sí, he tenido mucha suerte, sí, de tener buenos profesores. Ellos entendieron mi curiosidad, entendieron mi necesidad de aprender, sí,
y me guiaron hacia el descubrimiento. Y lo que uno descubre, ya, eso no se olvida jamás. ¿Ok? Entonces, esa responsabilidad de aprender está con ustedes, los estudiantes. La responsabilidad de enseñar está con nosotros, los profesores. Y lo importante es ir para adelante, ir construyendo, ¿sí? El conocimiento de uno, la experiencia de uno, ¿sí? Le va a dar las herramientas para la vida. Y viva la vida full. Haga las cosas con ganas. Si no va a ser con ganas, no haga. Haga otra cosa, ¿sí? Pero lo que hace, haga con ganas. Ese es mi mensaje. Muchas gracias, profe, por su tiempo. Qué bonito mensaje. La verdad, para nosotras es muy inspirador escuchar sobre toda su trayectoria, sobre todos sus retos y también sobre todos sus hallazgos en la geología, tanto para la Facultad de Geología de la Poli como para muchos otros geólogos del Ecuador. Resulta muy interesante y también inspirador haber escuchado su historia y haberlo conocido. Queremos agradecerle por su tiempo y también por compartirnos todas estas anécdotas y estas experiencias, no solamente del área técnica, sino también experiencias de vida que uno va aprendiendo a lo largo de los años. Entonces, muchas gracias, profe, por su tiempo y en sí ha sido un verdadero honor tenerlo aquí en esta ocasión y esperamos poder colaborar de nuevo con usted. Bueno, Para, muchas gracias por la invitación y ustedes tienen la vida por delante. y hay que Gracias. meterle ñeque y Sí. ganas a la vida y seguir con los proyectos que cada uno, ¿no es cierto? Tiene en este fal porque estamos en nuestros 20, tenemos un mundo por descubrir. Sigan, sí, sí, sigan sus sueños, sí, vivan la vida a full. Claro, ese sí. Bueno, Inge, también para finalizar, solo quiero dar un mensaje que recuerden seguir And The Science en Spotify y nuestras redes sociales. Además, visiten nuestras redes sociales para conocer más sobre los cursos y eventos que estamos organizando para este 2025. Muchas gracias nuevamente, Inge Beate, y esperamos contar con usted para una próxima ocasión. Y Ya, también guambras, agradecemos. cuídense. Gracias, profe, y Gracias. agradecemos a todos nuestros oyentes y los esperamos en nuestro próximo episodio Debajo de la Superficie por And Science. Hasta pronto. Hasta pronto. Hasta luego. I found a deal in the dirt one day. Hidden crystals so far and away.